una pregunta de Jesús, que es la que yo había escogido y he escogido para empezar estas charlas o catequesis o reflexiones o como queramos llamar de Adviento, ¿no? Y claro, la pregunta, cuando se lo he dicho a la gente, porque he oído gente que me ha preguntado ¿y de qué vas a hablar? ¿Sobre qué va a ir? Pues mira, ni voy a hablar de la Encarnación, ni de Belén, ni de Simeón, ni de San José, ni de las cosas típicas del Adviento. Entonces hubo alguien más audaz que me dijo, pues será del profeta Isaías. Bueno, yo quiero mucho al profeta Isaías, pero ni pasárselo por la mente, no. He escogido una pregunta que Jesús formula varias veces en el Evangelio y parece que no tiene mucho que ver con el Adviento, pero sí tiene mucho que ver con el Adviento. Y la pregunta es, ¿por qué teméis? Y el pasaje evangélico que voy a leer parece que no tiene mucho que ver con el Adviento, pero os aseguro que tiene mucho que ver con el Adviento y en concreto muchísimo con el Adviento particular que el Señor ha escogido para mí este año, ¿no? Y que es el que voy a compartir con vosotros. El pasaje evangélico que voy a empezar a leer ahora mismo está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y dice así: aquel día, al atardecer, les dice Jesús: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Este es el relato de Marcos, y os digo que no tiene mucho que ver con el Adviento así a primer golpe de vista, ¿no? Pero este es el relato de la vida misma, ¿no? Estamos en una orilla, tenemos que atravesar a otra orilla y el lago no siempre va a estar en calma. Puede haber muchísimas tempestades, muchísimo oleaje. En la barca va Jesús, pero no va a la proa, va a la popa y encima se duerme. Y al final, en medio de toda esa travesía, nos hacemos una pregunta que es la pregunta del Adviento, ¿no? ¿Quién es este? ¿Quién es ese? El que está ahí recostado en ese portal. ¿Quién es? Esa es la gran pregunta del Adviento. ¿Quién es? ¿Para qué viene? ¿De qué manera viene? ¿Qué tengo que hacer yo para recibirle? Y sobre todo, ¿a qué tengo miedo? ¿Qué cosas me dan miedo? ¿Y por qué tengo miedo? Porque el miedo no es algo casual, ni gratuito, ni genético, ni nada de eso. El miedo es algo que se deriva de una actitud mía. ¿A qué tengo miedo? ¿Y por qué tengo miedo? Aún no tengo fe. Eso es lo que Jesús pregunta, ¿no? Pues bien, ya con esto me lanzo a contaros lo que he ido viendo, pensando, reflexionando, ayudándome de un libro que me regalaron hace poco, de un italiano que se llama Ernest Ronchi, y que se titula, es interesante si lo queréis leer, Las preguntas escuetas del Evangelio.
que las preguntas son escuetas, pero las contestaciones de escuetas no tienen nada, ¿no? Y una de las preguntas es esta: ¿por qué teméis? ¿Por qué? No a qué teméis, sino por qué teméis. ¿Por qué no tenéis fe? Primero pregunta Jesús, ¿por qué teméis? Y a continuación pregunta, ¿por qué no tenéis fe? ¿Y por qué formula las preguntas seguidas? A ver, lo primero, esto me imagino que lo sabéis todos, pero por si acaso hubiera alguna duda, en el Evangelio ninguna palabra está de más, ni de adorno, ni para embellecer el texto. Todas las palabras que están en el Evangelio y en la Biblia en general son palabra de Dios y están llenas de contenido. No hay ninguna palabra que esté para ocupar sitio. Todas tienen su razón de ser, ¿no? Otra cosa es que lleguemos a comprender o no el sentido profundo de cada palabra de la Escritura. Eso ya es también un don del Espíritu de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo. Pero ninguna palabra, ni el modo en que han sido redactadas o presentadas, son casuales, y mucho menos para hacer retórica. Y cuando Jesús pregunta primero, ¿por qué tenéis miedo? Y a continuación, ¿aún no tenéis fe? Eso ya de entrada nos está diciendo que la fe y el miedo, esas dos cuestiones, están ligadas. Miedo y fe son los dos contrarios que están continuamente presentes en el corazón del hombre, en el corazón humano. Muchas veces creemos que el antagonismo del miedo, lo contrario del miedo, es la valentía, es el valor, pues es mentira. Lo contrario del miedo es la fe. El antagonista del miedo es la fe, la confianza. El miedo no se vence a fuerza de valor, sino a fuerza de fe, de confianza, que es el grado más elevado de la fe, ¿no? La palabra de Dios desde el inicio hasta el final, la Biblia desde el principio hasta el final, nos estimula y nos habla repitiendo infinitas veces: no temáis, no tengáis miedo. La Virgen en su anuncio recibe ese consejo, ¿no? No temas, María. Luego el miedo es algo que no es ni bueno ni malo, es más bien malo que bueno, pero a veces creemos que el miedo tiene que ver con la debilidad o que el miedo es consecuencia de la fragilidad. No, el miedo es parte de la naturaleza humana. Cuando a la Virgen le dicen no temas, María, es porque en ella, en quien no había pecado y había plenitud de gracia, el miedo podía estar. Y lo primero que hace el ángel es tranquilizarla: no temas, María. Luego, no es algo malísimo y contrario a la naturaleza humana, sino que es parte de nuestro modo de ser, ¿no? Y por eso Dios nos lo repite miles de millones de veces: no temáis, no tengáis miedo. La siguiente pregunta es: ¿aún no tenéis fe? Esa ya sí es responsabilidad nuestra, ¿no? El cultivar la fe o no cultivarla, el cuidarla o no cuidarla. Los motivos de nuestros miedos son muchos. Tenemos miedos variadísimos. Tenemos el miedo del niño, el miedo del enfermo, el miedo del pobre, del que es agredido, del moribundo, del perseguido, por citar algunos miedos que a veces nos visitan, ¿no? Pero la causa, el porqué del miedo, se remonta nada más y nada menos en la Escritura que al jardín del Edén, al Génesis, al comienzo. Y dice el relato del Génesis 3, 8, 10:
Adán y Eva oyeron los pasos del Señor Dios y se escondieron de su vista entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios los llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tus pasos en el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo entra en ese momento en el mundo y no va a desaparecer. El miedo entra en el mundo, pero no como hijo de la desnudez, como pretende hacernos creer Adán, ¿no? Sino que el miedo es hijo de otra madre. El hombre y la mujer no se esconden por pudor. El hombre y la mujer se esconden porque tienen miedo de Dios. Imaginan a Dios, pues como le hemos imaginado muchas veces, dentro de una lógica: culpa, castigo, pecado, penitencia, que no es real. Pero el miedo nos viene muchas veces de no estar en la realidad y sobre todo de no estar en la realidad de Dios. ¿Por qué tienen miedo? Por la culpa, castigo, por el pecado, penitencia que decíamos, por esos binomios. Ellos ni siquiera son capaces de imaginar por un momento la posibilidad de la misericordia. Entonces nuestro mal, nuestro pecado, sin la posibilidad de la misericordia, nos lleva al miedo de Dios, efectivamente. A tener miedo de las represalias que pueda tomar Dios contra nosotros por haber obrado mal. Luego, en realidad, el miedo viene de una deformación del rostro de Dios. Desconocemos a Dios, imaginamos a Dios de una manera que no es real, porque Dios no es así. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué les pasa a nuestros primeros padres? Como no son capaces de imaginar la posibilidad de la misericordia frente a lo que han hecho mal, reaccionan pues, de una manera muy normal, muy lógica y muy natural, huyendo y escondiéndose para evitar un castigo, porque no son capaces de concebir la posibilidad de la misericordia. Con lo cual, son incapaces de dialogar con Dios y lo único que hacen es esconderse. O otra de las cosas que se hace cuando uno está en una situación de miedo es atacar para defenderse. Si pensáramos en la posibilidad de la misericordia y lo tuviéramos presente, nuestras reacciones serían totalmente diferentes, totalmente diversas, ¿no? Luego el temor no es hijo de la desnudez, sino hijo de la falta de confianza. Es muy sencillo, la tentación fue muy fácil. Generalmente cuando pensamos en el pecado original, pensamos en una transgresión de una prohibición, ¿no? En una desobediencia. Entonces, la desobediencia de Adán es el primer pecado y de ahí derivan todos los males. Esto es cierto, pero solo en parte. O sea, mirar el primer pecado de esa manera es mirarlo de una manera muy superficial, ¿no? Sin ahondar. La realidad es otra. El primer pecado viene de una deformación del rostro de Dios. ¿Cuál fue la tentación del demonio? Mirad. Es verdad que Dios os ha dado 1000 árboles, pero os ha negado el mejor. ¿Por qué? Porque Dios tiene miedo de vosotros, está celoso, os ha prohibido lo más importante. No os fiéis de Dios.
Dios no es bueno. Dios os está engañando. Esa es la tentación. Y ellos se creen que de verdad Dios es celoso, es mentiroso, les está engañando y en definitiva no es bueno. Porque si realmente Dios actúa de esa manera, nos da 1000 árboles, pero se guarda para sí el mejor, no es bueno. Y ahí es el principio de la tentación, el no confiar en la bondad de Dios. Y cuando no confiamos en la bondad de Dios y en que Dios nos ama y nos da siempre lo mejor, aunque no entendamos, cuando empezamos a dudar y a desconfiar rápidamente, fácilmente, se peca. ¿Por qué? Porque si empezamos a dudar de Dios, a desconfiar de Él y de su bondad, lo primero que llega a nuestro corazón es la turbación, el desasosiego, la falta de paz, la desconfianza. Y si entonces Dios no es bueno, pero es muy superior a mí, le temo. Ante un poder muy superior a mí, sabiendo que no es bueno, empiezo a sentir temor, miedo. Y entonces desobedezco, me escondo, intento engañarle, en definitiva me alejo de él, y ese es el pecado. Miento, lo que sea, movido por el miedo. Luego, la argucia más grande del enemigo, del demonio, ¿cuál fue? Inducirles a la desobediencia, sí, pero ¿cómo pudo inducirles a la desobediencia? Deformando el rostro de Dios y llevándoles a la desconfianza. ¿Cuál es el sentido de la encarnación? Justamente Jesús viene a mostrarnos de verdad al Padre. Y solamente en el modo que tiene de venir, que es bajo la apariencia más sencilla y más frágil de un niño recién nacido, es como Él desmonta, deshace el concepto errado de un Dios temible, porque Él nos muestra un Dios tierno, un Dios amable, un Dios en quien se puede confiar. Adán y Eva se creen la imagen que les presenta la serpiente de Dios, un Dios que quita y no un Dios que da, un Dios que roba la libertad, un Dios a quien le importa más su ley que la felicidad de sus hijos, un Dios con una mirada justiciera del que se ha de huir en lugar de estar a su encuentro, y en definitiva un Dios de quien no podemos fiarnos. Y si nos quita la confianza en Dios, somos los seres más frágiles y vulnerables. Nos caemos con todo el equipo a la primera de cambio sobre la marcha. Si no tenemos confianza en Dios, nos ahogamos, no podemos vivir, no podemos respirar. Y ese es el gran drama, que no nos creemos que Dios es bueno. Y ese es el drama más grande del mundo actual, que se han empeñado en decirnos que Dios no es bueno. Primero, que Dios no existe. Y si existe, es un desalmado y lo peor. No os fiéis de él. Y eso es mentira. Pero muchas veces caemos en la tentación de creérnoslo, ¿no? Y a partir de ahí, la vida humana pierde el norte, pierde el sentido. Y inevitablemente sobreviene el pecado y la muerte que el pecado conlleva, ¿no? Hay
un sacerdote italiano, el padre David María Turoldo, que escribe: equivocarnos sobre Dios es lo peor que nos puede suceder, porque después nos equivocaremos sobre todo, sobre la historia, sobre la humanidad, sobre nosotros mismos, sobre el bien y el mal, sobre la vida. Si deformamos la imagen de Dios, no vamos a ser capaces de entender nada bien entendido. Sin la luz que emana del rostro bondadoso de Dios, nunca podremos ver la realidad que nos rodea como es en verdad, como la de Dios. Y nos equivocaremos. Y tomaremos caminos equivocados. Luego, el primer pecado es un pecado que va contra la fe, contra la confianza. El corazón lleno de temor de Adán es la consecuencia de un rostro de Dios que es temible. Y Jesús viene ahora a iluminar y a mostrarnos el verdadero rostro de Dios. Marina Marcolini escribe un texto precioso a propósito de esto. Dice: un día Dios, siempre tan creativo, original y desconcertante en sus propuestas, invertirá totalmente la cuestión. ¿El hombre y la mujer no se han fiado de Dios? Pues bien, Dios se fiará de ellos inventándose la encarnación. Se fiará hasta el punto de entregarse en sus brazos, pequeño, frágil, vulnerable, menesteroso e incapaz de todo. Un bebé llorando. Esa es la respuesta de Dios a nuestra desconfianza. Entregarnos un bebé para nosotros. Y cuando cada uno de nosotros en esta Navidad recibamos a ese bebé, porque así hemos de recibirle, tendrá que plantearse qué va a hacer con él. Lo va a acariciar, lo va a cuidar, lo va a observar para aprender de él, lo va a adorar, lo va a poner en el centro de su vida y hacer que ese bebé crezca en su vida y la llene por completo va a ser lo más importante, o lo va a maltratar, lo va a orillar, lo va a ignorar. Es una decisión libre y personal de cada uno. Y hagamos lo que hagamos, Dios no va a cambiar su plan. Su plan va a ser seguir fiándose de nosotros, aunque nosotros sigamos desconfiando de Él. Pero si no logramos fiarnos plenamente de Dios, contemplando a Jesús recién nacido, con todas las circunstancias que rodean su nacimiento, o no logramos fiarnos de Él, contemplando a Jesús en el Calvario, moribundo, con todas las circunstancias que rodearon su muerte, yo creo que nunca vamos a conseguir fiarnos de Dios. Si mirando a Jesús no logramos confiar ciegamente en Él, a mí me parece que ya Dios no puede inventar nada más grande para ganarse nuestra confianza que entregarnos a su Hijo de la manera que nos lo ha entregado. Y podemos mirar en Adviento
San José es un hombre que de pronto se ve estando enamorado como estaba de una mujer extraordinaria y única, que todo se le ha caído. Nada de lo que proyectaba es, y se ve atormentado por 1000 dudas y 1000 cosas que no entiende. Y no es que no las entienda porque no las quiera entender, sino que realmente aquello estaba complicado de entender. Y al final pasa por encima de todas las dudas, se fía y se pone al servicio de aquellos dos seres. Aquel niño que le encomiendan y aquella mujer que ha dado a luz a aquel niño, que va a dar a luz a aquel niño de una manera singular y extraordinaria. Y a él, sin comerlo ni beberlo, le dicen que se fíe y que les dedique la vida, que se ocupe de ellos. Y José se fía y obedece y dedica su vida a aquella mujer y a su hijo. Claro, me diréis, pero ¿cómo no se va a fiar si ha tenido una anunciación del ángel y le ha dicho que reciba a María, que el hijo que espera es el Espíritu Santo? Así pues cualquiera se fía. No nos llevemos a engaño. José era un hombre como vosotros y como yo. No había en él ningún privilegio extraordinario. No estaba concebido sin pecado, ¿no? Simplemente fue llamado a una vocación concreta que fue la de ser esposo de la Madre del Señor y hacer de padre de Jesús. Pero por lo demás, era un hombre bueno hasta la médula de bueno, pero un hombre sujeto a todas las pasiones, temores, dudas que podemos estar sujetos los demás. Lo único que hizo José fue fiarse. Porque mirad, no creo que ni vosotros ni yo, no sé, yo no, desde luego, hayamos recibido la visitación de un ángel y nos haya contado lo que hay que hacer. No suele ser lo normal. Pero es que lo que hace grande a José no es haber recibido aquel anuncio del ángel, sino haberlo acogido y haberse fiado. Porque si tú no te fías, lo que piensas es que estás tumbado y has tenido una alucinación, o te ha parecido, o lo has soñado, pero en definitiva, si no te fías, no te fías. La confianza está por encima de lo extraordinario, ¿no? Y lo grande de él es que se fía plenamente, acoge la palabra y se pone a servir. Luego quedamos en que lo que se opone al miedo no es el valor. Lo que se opone al miedo es la fe, la confianza. Porque si pensamos en José, vaya panorama. Me hago cargo de esta mujer y del hijo que lleva en su seno. Pero ¿qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser? Porque si es del Espíritu Santo, averigua tú cómo va a ser esto de raro. ¿Qué pinto yo en medio de todo esto? Yo soy un hombre sencillo, normal, de pueblo, que lo único que sé hacer es trabajar y ayudar en lo que puedo. ¿Qué voy a hacer? O sea, el miedo también fue lícito, ¿no? Y él confía. Si me piden que lo haga, pues tendré que ponerme a hacerlo.
lo mejor que yo sepa y pueda, y el resto ya no es asunto mío. Y la primera vino enseguida. Coge al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes está buscando al niño para matarlo. No se dice que José contestara nada. Sabemos que se fueron a Egipto. Luego, fácil no es, pero si tú estás dispuesto y obedeces, se puede, se sale. La confianza es más fuerte que el miedo, porque además irse a Egipto significaba irse para un israelita al peor sitio. Irse a Egipto era volver al lugar donde habían salido de la esclavitud. Vete a donde os esclavizaron, a un país extranjero, donde todos son impíos, donde los israelitas son aborrecidos. Entonces, salimos de Herodes y nos vamos a Egipto. Vaya planazo. Él se va. ¿Por qué? ¿Porque lo entiende? No. ¿Porque no tenía miedo y iba más chulo que un 8? Pues no. Porque se fía de Dios. Y como se fía, obedece. Es imposible obedecer a Dios si no nos fiamos de Él. Nunca obedeceremos si no confiamos. Y cuando desobedecemos es porque no nos fiamos ni de Dios ni de los superiores que Dios ha puesto como intermediarios. Y como no nos fiamos, creemos que es más importante, más lógico, más acertada y más sensata nuestra idea, nuestro criterio, y hacemos lo que nos parece. Es imposible obedecer sin confiar en Dios. Esto por un lado, y volviendo al relato de la tempestad, hay algo que es importante en este abril. Convencernos de que no hemos sido creados para esta orilla. Y de hecho Jesús dice, pasemos a la otra orilla. ¿Y qué nos suele pasar? Esto es muy normal, muy humano. Las barcas, yo no sé, porque, bueno, si sois de puerto de mar o de cerca, las barcas están muy bien amarraditas en el puerto, en los muelles, aunque sea un muelle pequeñito, ahí están seguras. El puerto suele ser un lugar recogido, a resguardo, y la barca pues está segura, amarrada, flota sin dificultad, y ahí se queda. Y ahí pueden estar tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Pero la barca no ha sido construida para eso. No ha sido creada para eso. La barca ha sido creada para navegar y, aunque nos parezca muy frágil, para afrontar tempestades. Y pues si esto es una cáscara de nuez, bien, pero no ha sido creada para que esté ahí flotando sin moverse, sino de verdad que ha sido construida de una manera muy lógica y muy estudiada para afrontar tempestades. No es evangélico permanecer inmóviles en la bahía, anclados, sujetos y sin movernos. Eso es propio de cobardes, pero no de cristianos, no de personas que quieren vivir el evangelio. El lugar de un cristiano es el mar abierto. El mar abierto con un horizonte infinito, pero sin ninguna seguridad, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni delante, ni detrás, ni por arriba, ni por debajo. Cuando uno está en el mar abierto, lo único que puede hacer es navegar. Navegar.
no pararse, porque como te pares, la corriente te lleva, te trae, te sube, te baja. En el mar abierto hay que navegar. En el Evangelio hay que caminar, seguir a Jesucristo. Y el mar abierto es bellísimo. Yo no sé si alguna vez habéis navegado, sí, pero no hay nada. Una sensación infinita de libertad, un horizonte que no se acaba nunca, no hay límites, pero no hay nada más. Y antes o después, si tú permaneces en el mar abierto, esto es impepinable también, habrá dificultades, habrá aguas agitadas, habrá vientos contrarios. Pero si queremos navegar, forma parte de la navegación. Y si no, nos tenemos que quedar parados en el puerto, sin haber hecho nunca aquello para lo que hemos sido creados, que es navegar, ¿no? Y llegar a la otra orilla. Cuando tienes personas a tu cargo y te hablan de la formación, de lo que hay que enseñarles, tienes novicias, tienes postulantes, tienes que sacar monjas, de estas chicas, tienes que enseñarles lo que es la vida consagrada. Si vas a dar una charla, pues tienes que conseguir que las personas pues, caigan en la cuenta de las cosas, formarlas, sí, pero no. La verdadera formación no consiste en enseñar las reglas de la navegación. Eso más o menos cualquiera las puede aprender, hasta puedes estar en el puerto y saberte todas las reglas de la navegación, pero no haber salido nunca del puerto. Y eso sí, te lo sabes todo genial. La verdadera formación no consiste en eso. No consiste que yo ahora aquí os cuente un montón de doctrina maravillosa sobre el Adviento, sobre Jesucristo y sobre tal y sobre cual. El fin de esto y de todo lo que hagamos en la vida, la verdadera evangelización consiste en transmitir la pasión por el mar abierto, que os enamoréis del mar y queráis navegar, el deseo de navegar más allá, la pasión por la alta mar. La verdadera evangelización no consiste en enseñar la doctrina católica, no. Cualquiera puede aprender en su casa, cogiéndose un manual o aprendiéndose como una carraca el catecismo de la Iglesia Católica. Puedes aprender el catecismo de la Iglesia Católica, después te puedes aprender el Talmud, después te puedes aprender el Corán y por último lo que hacen los budistas para llegar al Nirvana. Y todo eso vas a ser súper instruido. Pero la verdadera evangelización es que vosotros y yo y cualquier persona se enamore locamente de Jesucristo. Tenemos que intentar transmitir la pasión por Jesucristo y el deseo de ir más allá de una religión o de unas prácticas o de un código moral, sino apasionarnos por la persona de Jesús. Eso es lo verdaderamente importante, esa es la verdadera formación y eso es a lo que tenemos que tender y esa es la única manera de evangelizar, que las personas se apasionen por esa otra persona que es Jesús y la busquen con verdadero deseo y se lancen a alta mar. El trayecto que tenemos que hacer hacia la otra orilla, hay otra orilla, el que no quiera ver la orilla es que es tonto, además de no vivir en la realidad. Hay otra orilla y después, cuando llegamos a esa orilla, y tenemos que llegar antes o después, hay otra vida. Hay una existencia fuera del tiempo que es la eternidad. Y durante nuestro trayecto hacia esa otra orilla,
Jesús se va a dormir muchas veces, porque está muy cansado. Y también es bueno que se duerma, para que nosotros permanezcamos alerta y despiertos. Es muy bonito, leyendo a Marcos, todo el Evangelio de Marcos es una preciosidad, sobre todo que tiene un colorido y una cantidad de detalles que los otros sinópticos, y mucho menos Juan, pues no nos relatan, ¿no? En este Evangelio de Marcos, inmediatamente anterior a la tempestad calmada, nos narra que Jesús estaba cansado. ¿Y por qué estaba cansado Jesús? Lo podemos deducir si leemos el párrafo anterior. Dice Marcos que habían venido su madre y sus hermanos, casi seguro para llevárselo a casa y ponerlo a resguardo en el puerto del hogar doméstico. Se había dicho que estaba loco, que estaba haciendo cosas muy raras, que estaba desafiando a los fariseos y que aquello iba a acabar mal. Entonces su madre y sus parientes van a buscarle. Y eso es lo que ha cansado a Jesús. Jesús está cansado. Y una vez en la barca, con los discípulos, descansa y se duerme. ¿Qué es lo que le ha cansado? El tener que poner distancia entre su corazón, entre su vida, entre su vocación y entre las pretensiones de su madre y sus hermanos, que eran lógicas, razonables y sensatas. Hijo, ven a casa, que como sigas así, te vas a meter en un lío. Te van a acabar matando, porque esta gente ya te mira mal. Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley ya te odian, ya no te quieren. Hijo, ven a casa. Ven conmigo a casa. Y volvemos a lo de antes. Estábamos también tú y yo en casa. Te echo tanto de menos. Te necesito tanto. Estoy viuda y sola en Israel. Tú eres mi único hijo varón. Ven conmigo a casa. Trabajamos, vivimos juntos. Vamos a la sinagoga. Somos buenos y piadosos judíos de corazón. No te metas en más líos. Para eso fueron su madre y sus hermanos a buscarle. Y Jesús pone una distancia. Es muy sorprendente. Es una de las preguntas escuetas de Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? No estos. Esta mujer sí me ha dado a luz. Y estos son mis parientes. Pero estos no son mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son aquellos que parten conmigo hacia la otra orilla, que no se quedan en el puerto, que se suben a la barca y hacen la travesía a la otra orilla. Y ese esfuerzo de poner distancia entre lo lógico, lo sensato, lo razonable y lo lícito, porque todo eso era lo que la Virgen le propuso, y lo que el Padre le pide, cansa a Jesús, porque es humano y porque tiene un corazón de hombre y ama a su madre. La ama muchísimo, como ningún ser humano ha podido amar a una madre, y le cuesta decirle que no. Y le cuesta poner esa distancia entre él y ella. Pero ya había dicho anteriormente que tenía que estar en las cosas del Padre. Y ese esfuerzo por obedecer al Padre, por poner a cada cosa en su sitio y a él mismo en el sitio que le corresponde estar, como hombre que es, le cansa, le fatiga. Y cuando después se sube a la barca y inicia la travesía, pues se queda dormido. Ese es un detalle en el que yo no había preparado hasta hace muy poco.
¿Qué es lo que cansa el corazón de Jesús? No le cansa nuestro pecado, no le cansa nuestra infidelidad, no le cansa obedecer, como nos pasa a cualquiera. A él también le supone un esfuerzo poner a su madre en su sitio y hacer lo que tiene que hacer, seguir su vocación, seguir su camino, hacer su travesía, porque él también hizo esa travesía. La empezó en Belén, cuando nace, y la terminó en Jerusalén cuando muere. Y la travesía de Jesús fue muy complicada, muy complicada, pero no se rindió. Por mucho que querían volverle a llevar al puerto, él no va. Y Jesús, cansado, porque tiene que hacer violencia a su corazón y a sus afectos para responder a su vocación, como cualquiera de nosotros, pues se duerme. Y a los hombres les parece pues que están abandonados. Y apenas se levantan el viento y las olas de las traiciones, de los malentendidos, de las mentiras, de todas esas cosas que constituyen la vida y que de alguna manera todos hemos experimentado de una manera u otra, pues le miran y está dormido, se ha quedado frito. Y en esos momentos no deberíamos hacerlo, pero lo hacemos. Nos volvemos hacia Dios y le increpamos. ¿Pero dónde estás? ¿Pero por qué haces esto? ¿Pero por qué te duermes? ¿No te importa lo que está pasando? ¿No te importa que yo perezca? Y dices que me quieres. Y quieres que me fíe de ti y te quedas dormido. Pero no te das cuenta de lo que me está pasando. Somos así. Somos así. Cuando Él está cansado, porque se está negando muchas veces para poder estar con nosotros. Porque ha dicho que no a su madre para estar conmigo. Y luego se duerme y yo me enfado. Somos así, ¿no? Él cuenta con que somos así de cortitos, o sea, tenemos muy poquita visión, muy poquito horizonte y increpamos a Dios, ¿no? Nosotros querríamos en esos momentos de tempestad que interviniera inmediatamente y con contundencia. Y mirad cómo ha intervenido. Después de muchos siglos, con esa contundencia. El estilo de Dios es ese. El nuestro es el de los mandobles y, en fin, ¿no? Que venga ya, pues como Boanerges, que caiga fuego del cielo y los deja todos pulverizados. Que no. Que cuando el sol vino del alto, vino así. No vino como un meteorito que quemó todo y arrasó. Sino en el silencio, en lo sencillo, a medianoche. Él interviene continuamente en nuestra vida. El problema es que no solemos verlo. Queremos un milagro espectacular que solucione todo ya. Concluido. Ya no hay nada más. No. En las tempestades de mi vida, Dios interviene en la fuerza de los remeros, que no se rinden. En la destreza del timonel, que no abandona su puesto. En el coraje compartido. En mi caso, por ejemplo, diría, pues, en la compañía y en el sostén de mis hermanas. Y en los ojos de todos fijos en el este, esperando que salga el sol. Esperando el final de la noche, la salida del sol. Todo eso es intervención de Dios.
si los remeros no dejan de remar, si el timonel no deja su puesto, si los hermanos te sostienen y si todos somos capaces de seguir mirando hacia el este para ver salir el sol, es porque Dios está interviniendo, porque por nosotros mismos nunca podríamos. Y la barca, esa barca que es símbolo de mí mismo, de mi vida tan frágil, tan débil, de mi vida con todos sus problemas. Mientras tanto, la barca resiste y, aunque sea muy torpemente, avanza. Y avanza hacia la otra orilla con Jesús a bordo. Si Jesús no va a bordo, aquello no avanza, ni a trompicones, no va. Avanza con Jesús a bordo, que al final es lo más importante, aunque esté dormido. Y la barca avanza. Avanza siempre porque tiene que llegar a la otra orilla. Y avanza no porque se hayan acabado los problemas y las dificultades, sino por el milagro humilde de los remeros que no abandonan, sosteniéndose unos a otros, la esperanza unos de otros. Esta es la fuerza que nos da la comunidad, el vivir la fe en comunidad. Unos a otros nos sostenemos, sostienen mi barca y yo puedo seguir avanzando. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a decir que los milagros no existan, por supuesto que existen, y Dios puede hacerlos. Lo que quiero decir es que Él no actúa en nuestro lugar, no nos suplanta, no nos salva de las tempestades, sino que el milagro es que nos sostiene en la tempestad. Hace que permanezcamos en pie en la tempestad. No nos salva del sufrimiento, dice un autor, sino en el sufrimiento. No nos protege del dolor, que es inherente a la condición humana, sino en el dolor. Y sobre todo lo más importante, que es lo que solemos pretender y está mal pretendido, y por eso Dios, que es muy bueno, no nos hace caso. Dios no nos libra de la cruz, sino que nos libra en la cruz, nos salva en la cruz. Y esto nos cuesta mucho asumirlo, pero es que la cruz nos es tan necesaria que si Dios nos hiciera caso y nos librara de ella, no habría salvación, no llegaríamos nunca. Dios no da una solución mágica a nuestros problemas. Esto de se acabó, asunto arreglado, alguna vez, pero no es lo habitual, sino que se da a sí mismo. Y dándose a sí mismo nos da todo, también la solución a nuestros problemas. El problema está en nosotros, que no acogemos a Dios. Y no acoger a Dios es no acoger la solución verdadera a nuestros problemas. ¿Qué nos pasa? Y esto yo se lo he oído a muchas personas que oficialmente son católicas y practicantes y piadosas y hasta de comunión diaria. Y hay momentos en que te dicen:
A mí me recuerda a los de Maús. Nosotros pensábamos que el Evangelio resolvería los problemas del mundo. O al menos que con Jesús disminuiría las violencias y las crisis, pero parece que es justo al revés. El Evangelio ha traído consigo multitud de persecuciones y multitud de cruces. Y claro, yo a estos católicos oficiales que te dicen eso, digo, a ver, usted será muy católico, será comunión diaria, pero se ha perdido unas cuantas páginas. Porque Jesús dice: seréis perseguidos, encarcelados, traicionados y asesinados. Dice, pues todo eso sí. Cuando el mundo os odie, pensad que a mí me ha odiado primero. Luego, hay que leerlo entero, no la parte que nos gusta. El Evangelio no es una solución mágica que hace que las cosas sean como a mí me gustarían. Yo esperaba, yo pensaba, yo creía. Mi padre solía decir que creí que y pensé que son primos hermanos de tontería. Creí que no sé qué, pensé que... Vamos a centrarnos en la realidad y en lo que hay. Otra cosa que nos pasa a veces, yo llevo hablando una hora, si os cansáis, porque claro, tengo varias páginas. O sea, decir que conviene parar a tiempo, dejar para el siguiente sábado. O si hay alguna cosa que preguntar hasta aquí, o queréis daros un carrerito. ¿No? ¿Sigo? Bueno, pues otra cosa que nos suele pasar con esto del miedo, cuando ya lo planteas así, hay gente que se te acerca y te dice, porque yo nunca he dado una charla así, pero así hablando, visáis con determinadas personas y que les he planteado que el problema es que viven muertas de miedo y así no se puede avanzar en la vida, ¿no? Y pues que el miedo es una de las rémoras peores de la vida espiritual, ¿no? Entonces, claro, la siguiente que tienes a esa persona viene toda descompuesta y hecha polvo y te dice, es que así no puede ser. Es que soy una cobarde, bueno, una serie de epítetos se ponen algunos, que bueno, sí, ¿y qué? Y claro, porque total me muero de miedo, porque entonces nunca me entrego al Señor, porque entonces soy infiel, porque soy una mierda pinchando un palo, y bueno. ¿Y qué? A ver, culpabilizarse de nuestros miedos no te quita el miedo, y encima del miedo lleva la culpa del miedo, que es otra cosa añadida. Más difícil todavía afrontar, ¿no? Nadie tiene la culpa de tener miedo. Bueno, matizo, sí tenemos cierta culpa. A ver, entonces nada. No, a ver, quiero decir, es normal y humano sentir miedo. Vamos a matizar cada palabra. En mi voluntad está dejar que el miedo gobierne mi vida. Ahí así que tienes la culpa. Que a mí me da miedo tal cosa, pues hombre, no está en tu voluntad sentir el miedo. Sí está en tu voluntad dejar que ese miedo te esclavice y determine tu vida. Eso sí, ahí ya sí eres responsable, ¿no? Entonces, yo no tengo la culpa de que en mi travesía haya borrascas. ¿Qué más quisiera yo que tener un cielo plácido, un mar en calma y ir nadando tranquilita y tan a gusto y mirando el paisaje, ¿no? Vale, pues eso yo no tengo la culpa de que haya borrascas. Y de que cuando se vienen las borrascas sienta cierta inquietud, cierta preocupación. Significa simplemente que soy normal y que el instinto de conservación me funciona. ¿Vale? Lo que yo no puedo hacer es paralizarme con el miedo y empezar a increpar a Dios. Pero tú no te das cuenta que a ver, que nos hundimos. Eso ya esa es la parte que no procede. No hay que culpabilizarse de sentir miedo. No sabemos por qué se levantan las tempestades en la vida. Tampoco lo sabían ni Lucas, ni Marcos, ni Mateo. Cuentan tempestades, siempre iguales y sin motivo. ¿Vale?
Y yo, como cualquiera, pues querría que mi viaje hacia la otra orilla fuera plácido y no hubiera tempestades, y fuera rápido, y fuera fácil y sin mucho esfuerzo. Y también querría muchas veces que el camino por donde tiene que ir la iglesia fuera trazado con claridad, y si el cristiano fuera fácil, sencillo, todo el mundo lo entendiera y viviéramos en una sociedad donde los valores cristianos estuvieran implantados. Y bueno, pues sería una pasada, ¿no? Pero que es que la vida no es esta. O sea, el lago está complicado, ¿no? Y para postre y final, en medio de todo este lago, yo me encuentro con una cáscara de nuez. Porque yo soy consciente de mi pequeñez. Y en medio de todo este caos me ponen ahí para que navegue siendo una cáscara de nuez. Me topo con mi fragilidad. Mira, la cáscara de nuez es frágil e insignificante. Y está bandeada por el viento. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Porque no pesa nada. Entonces, a poco viento que hay, aquello. Pero sin embargo, flota siempre. Y nunca jamás vais a lograr hundir una cáscara de nuez. Esta noche que en la bañera haciendo pruebas. Os prometo que no se hunde. Tú pones la cáscara de nuez en el lavabo, en la bañera, y por más que la metes para abajo, hay que empujar bastante, inmediatamente sube para arriba. Y por mucho que agites el agua, que la muevas, la vas a calar, se va a llenar de agua por dentro, va a volcar si quieres, pero no se va a hundir. No se va a hundir. ¿Por qué? Precisamente porque es pequeña y es frágil, no hay manera de hundirla. Pero vamos, hay que liarle una buena piedra y tirar para abajo. Pero si no es así, no hay oleaje ni viento que hunda una cáscara de nuez. Es mucho más fácil de hundir un gran buque que una cáscara de nuez. Y si no, acordaos del Titanic. Un transatlántico se hunde. La cáscara de nuez puede estar flotando en el Atlántico sin herir, hasta que llegue a un sitio. Y si no, seguirá flotando. Pero no se va a hundir. Además, ni siquiera se ve grave. Flota. Y acordaos que los naufragios de los grandes buques, la gente se salva en los botes salvavidas, que son una cáscara de nuez. Y encima en el bote salvavidas se suben, si el bote es para 20, se suben 50, porque todo el mundo está histérico. Entonces, claro, evidentemente, pues todo el mundo al bote. Y los que se salvan en esos botes, que son literalmente cáscaras de nuez. Por eso, aunque no entendamos nada, aprendamos a amar nuestra fragilidad, nuestra pequeñez. Aferrarnos a nuestra pequeñez con confianza en Dios es garantía de salvación. Creer que somos estupendos, tenemos unos motores geniales, un casco de acero, una eslora de no sé qué, y navegamos a no sé cuántos nudos por hora. Cualquier bloque de hielo que nos encontremos en el camino, porque no había ninguna tempestad, el mar estaba en calma, fue un cachito de hielo que hizo un agujerito en el casco del Titanic, porque las dimensiones del Titanic frente al agujero que produjo el iceberg, pues era ridículo. Que bueno, pues un pequeño, en un lado se aísla el resto. Nadie pensó que se fuera a hundir, porque como estaba tan seguro en sí mismo, en su fortaleza, en su magnífica construcción, en que era impresionante
La tragedia, sabéis que sucedió porque no se avisó con tiempo, porque hubo tiempo de sobra para haber evacuado el buque entero. Pero como nadie pensó que aquello fuera a suceder, cuando se quisieron poner en marcha, ya no dio tiempo y por eso murieron tantísimas personas. Con la cáscara de Noé, primero que el hielo, si se tropieza con el hielo la manda a volar, pero no la daña. La manda, ¿sabe Dios a dónde? Pero ella sigue flotando. Nunca van a poder hundir una cáscara de Noé. Y aunque no entendamos nada de muchas cosas que nos pueden pasar en la vida, como la cáscara de Noé que me ha tocado en suerte para hacer esta travesía, tampoco la entiendo, sabemos, nos lo dice San Pablo, que Dios ordena todas las cosas para bien de los que le aman. Todas las cosas, todas las cosas. Hombre, alguna habrá. Todas las cosas que suceden, por complicadas y penosas y dolorosas e ininteligibles que puedan ser, están ordenadas por Dios para mi bien y para el bien de cada uno de aquellos que le aman. Y esto no es una frase bonita, es palabra de Dios revelada por San Pablo. Luego es verdad, es absolutamente cierto. Todo contribuye al bien, todo, absolutamente todo. También el lago, con sus tempestades y sus dudas, y hasta el mismo pecado, concurre el bien de los que aman a Dios. Acaba siendo utilizado para que concurra y contribuya al bien. De nuestros males, Dios saca bienes. Y de esto podría contaros montones de experiencias y de casos que he conocido, de males reales y ciertos, de los que Dios ha sacado bienes. Y bienes mayores que si no hubieran sucedido esos males. Aunque no lo hubiéramos experimentado, deberíamos creerlo. Pero cuando encima lo has experimentado y lo has palpado, con más razón, ¿no? Es una de las paradojas más grandes y más bellas de la fe cristiana, ¿no? Hasta el punto, acordaos, que en la vigilia de Pascua cantamos "Oh feliz culpa", que nos mereció tan redentor. Y ahí nos digo, porque luego ya hay un montón de teólogos que dicen que aunque no hubiéramos pecado, el Señor se hubiera encarnado. Y otros dicen que no, que la encarnación es motivo, consecuencia, del pecado. Pero bueno, como podemos estar discutiendo lo que dicen los teólogos 500 años, por ahí no entramos. Pero lo que sí es cierto es que la Iglesia canta "Oh feliz culpa", que nos ha merecido este Redentor. Y los apóstoles aquella tarde estaban pues atacados de los nervios, muertos de miedo. Y le gritan a Jesús, en medio de aquella tempestad, a gritos, porque si no, pero qué cachaza, y está dormido, y aquí las olas nos pasan por encima, y él tan fresco durmiendo, ¿no? Y ellos le gritan, evidentemente. Pero bueno, no te importa que perezcamos, te da igual lo que nos pase. Palabras duras, palabras de lágrimas, palabras de desesperación, de miedo. Y nada de lo que decías es verdad. Nosotros no te interesamos nada, aquí hundiéndonos y tú durmiendo. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Qué clase de amigo eres? ¿Qué clase de maestro eres? Y Jesús responde desde el aparente silencio de Dios. Jesús, cuando nos dirigimos así a Él,
generalmente espera que nos callemos, porque además es educado y no te rebate ni te chilla más fuerte. Y después te dice: me importas tú, me importa tu vida, tú eres importante para mí, me importan las aves del cielo y vosotros valéis infinitamente más que muchos pájaros, me importan los lirios del campo y vosotros valéis infinitamente más que todas las flores de la tierra. Y tú me importas hasta el punto de que te he contado todos los cabellos de la cabeza y todo el miedo que sientes en el corazón. Y lo conozco perfectamente. En la eternidad